Amada familia Pai, Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias como siempre a dejarnos entrar una vez más a estar con usted ahí y compartir juntos en esta coinonía, unidos en adoración, en alabanza. Por supuesto vamos a orar, vamos a pedirle al Señor lo que usted está deseando, creyendo por fe que hoy es una realidad, y por supuesto vamos a recibir la palabra de vida, algo especial el Señor hoy tiene para nosotros. Quiero que me acompañe por favor al libro de los Salmos. Vamos a leer Salmos capítulo 110. Salmos capítulo 110, vamos a leer la escritura. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Por poco tiempo, el Señor reinará acá en este planeta y nosotros estaremos con Él para siempre. Cierra sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro sumo sacerdote hoy en el trono de la gracia, porque tú eres todo para nosotros, porque volverás a este planeta y reinarás. Somos tu pueblo, somos tu nación, pueblo adquirido, nación santa. Tenemos linaje real, Padre. Hoy te entregamos esta reunión adorando tu nombre, exaltando tu presencia, y te decimos que tú eres bueno. Gracias por lo que vas a hacer hoy en nuestras vidas y en nuestras familias. Bendecimos cada persona, cada familia que nos ve en Colombia y en diferentes partes del mundo, que hoy están sometiendo su corazón a recibir de ti. Te alabamos y te exaltamos en esta hora, amado Señor. Aleluya. Necesita amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios.
autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y venciste en esa cruz, Señor, para darnos vida eterna. Tomaste las llaves de la vida y de la muerte, Señor. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Oh, oh, por la gloria de tu majestad. Oh, Señor. Declaramos vida, Señor, y declaramos que tu luz brillará en las naciones. Hoy, Señor, buscamos tu voluntad. Hoy deseamos tu voluntad, Señor. Deseamos que tú seas Dios, Rey, sobre cada persona que está en este lugar, fuera de este lugar, en todo el mundo, Señor. Necesitamos de ti. Haz tu voluntad en nosotros, oh Rey. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre. Que venga tu reino, tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que venga aquí. Oh, estás entre nosotros, Rey.
es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, solo tuyo el poder, solo tuya es la gloria por siempre. Amén. Solo queremos adorar al Rey. Amén. Después de haber alabado mejor y adorado al Señor, lo invito a que coloque sus peticiones ahí en su celular, en su computador. Crea, declare, creyendo que ya es una realidad. Cada petición que usted le pide hoy al Señor es una realidad. Para Dios no hay nada imposible. Dice la Escritura, el que cree, todo le es posible. Así que usted va a cerrar sus ojos en este momento. Vamos a orar creyendo en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, que esa petición es una realidad. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy tenemos la oportunidad de presentar nuestras peticiones delante de ti, creyendo, Señor, en la oración del acuerdo, donde hay dos o más reunidos en tu nombre y estabas tú. Tú estás en nosotros, vives en nosotros. Eso es lo más hermoso, Señor. Así que hoy presentamos cada petición de sanidad. Hoy anulamos, quebrantamos, destruimos y echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de enfermedad, de dolor, de virus, contagio, pandemia, todo espíritu de muerte, toda muerte repentina, hoy está destruido, encadenado y no tiene poder. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay regeneración celular. Declaro que cada órgano que le está doliendo a mi hermana, a mi hermano, que está infectado, que está enfermo, seguramente con metástasis, con cáncer, vuelve a su estado original, porque en el nombre de Jesús la palabra de vida, la palabra de poder está llegando a su cuerpo y usted lo está creyendo. Cójase en la parte afectada y declárese sano, declárese con vida en el nombre de Jesús. El dolor desaparece, la enfermedad está destruida. Padre, gracias porque por tu llaga preciosa fuimos nosotros sanos. Oramos por la restauración familiar, declarando, Señor, que tú tienes lo mejor para nuestras familias. En el nombre de Jesús oramos por unidad, por protección divina, por restauración, toda rebeldía, división y separación en las familias, incertidumbre por la situación financiera, incertidumbre por la situación de los hijos, a nivel de ansiedad, estrés y depresión, la destruimos ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra familia es sana, que nuestra familia es restaurada, que nuestra familia es libre. Hay libertad para las familias en esta hora. Créalo ahora mismo y comience a declarar, profetice conmigo: mi familia es restaurada, mi familia es salva, mi familia es bendecida, bienes y riquezas hay en mi casa y la justicia de Dios permanece en mi casa para siempre. Oramos también, Señor, por nuestra nación. Gracias porque tú tienes el control de Colombia. Padre de la gloria, tú tienes el control de Bogotá. Oramos por los alcaldes, por el presidente, por los ministros. Dios, dale sabiduría. Declaramos que Colombia es la nación de testimonio, la nación de la salvación, la nación donde daremos ejemplo al mundo, donde en las universidades y los colegios se declarará tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por las peticiones, Señor, que hoy hemos orado creyendo porque son realidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, dele gracias al Señor. Declare conmigo: Señor, gracias porque cada petición ha sido contestada. Bien, recordemos que este miércoles, como de costumbre, 7 en punto de la noche, Célula Pai en casa, a través de nuestro canal en YouTube, Iglesia Cristiana Pai, transmisión por Facebook Live en la página Iglesia Cristiana Pai, y por supuesto la transmisión por Ambiente Estéreo, la radio que si quieres en los 88.4 de la FM. Lo invito a que observe estos anuncios y posteriormente el apóstol Enrique Torra con una tremenda palabra de poder para esta mañana. La Iglesia Cristiana Pai ha habilitado la opción de transferencia en línea a través de Davivienda. Cuenta corriente 047-396-999-3954 y de Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. No olvide realizar su consignación a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8.
y enviar el comprobante de la consignación al WhatsApp 304-664-5248. Nuestros diezmos y ofrendas son una muestra de gratitud y fidelidad a Dios. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Su presencia es real en nuestra vida y su manifestación en medio nuestro cuando nos disponemos a adorar, a bendecir su santo nombre. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, nuestro Padre Dios, el Creador del universo. Él hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Dios es íntegro, Dios es inmutable. Dios no miente, su palabra es eterna. El Señor Jesucristo dijo en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 35, el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, la palabra de Dios dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, el Señor afirma de igual manera: la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en Isaías 55:11 dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. La palabra escrita, la Santa Biblia, es la revelación de los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros. Esta palabra está siendo sostenida, respaldada por el trono mismo de Dios. Es decir, es el trono el que respalda la palabra. Así es de que podemos estar plenamente confiados, seguros que lo que Dios dice se cumple. Las profecías que encontramos en la Biblia se han cumplido, tal cual el Señor lo reveló, lo declaró a través de los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todas las profecías acerca de la venida, la primera venida del Señor Jesucristo, se cumplieron. Desde el Génesis, cuando el Señor profetizó, nuestro Padre Dios profetizó el advenimiento de su Hijo, el Redentor del mundo, en Génesis 3:15. Y también a través de Moisés y los demás profetas, todo lo que se anunció, el lugar donde debía nacer y todos los detalles de su primera venida se cumplieron exactamente, porque la palabra de Dios se cumple. Pero también la Biblia nos habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es más, el Señor Jesús se ocupó para explicar acerca de su segunda venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en estos días meditando en la palabra de Dios, mirando la escatología bíblica. La escatología es ese aspecto de la doctrina bíblica que se ocupa en los postreros días, en los tiempos del fin. La palabra escatos es una palabra griega que significa final. Entonces, la Biblia nos habla acerca del final de los tiempos, del final de no solo de esta era, sino el final de toda la creación. Porque la Biblia dice que esta tierra y estos cielos pasarán. Es decir, llegará el momento del final. Pero hay tantos acontecimientos antes del final a los que hemos estado enfatizando y en los que estamos meditando. Les decía la vez pasada que la profecía
acerca del fin del mundo, acerca del fin de las cosas y la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesús, la aparición del anticristo. Esta profecía Dios se la revela a Daniel de una manera muy detallada, muy específica, aunque Daniel, el profeta Daniel, en el momento de recibir la visión que Dios le dio y el mensaje que Dios le transmitió a través del ángel Gabriel, Daniel dice: yo no entendía, lo vi, lo oí, pero no lo entendí. Y recordemos, para entrar en contexto, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel. Daniel está haciendo la oración intercesora por su nación. Está orando por su pueblo, por Israel. Han pasado 70 años desde la toma, la invasión del ejército babilónico, comandado por Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor invadió a Judá, destruyó el templo de Jerusalén, destruyó a Jerusalén, pero Jeremías había profetizado que después de 70 años ellos regresarían a su tierra. Los exiliados regresarían a su tierra. Entonces Daniel está orando con base en la palabra o en la profecía que el Señor le dio a Jeremías. Daniel pensaba, bueno, el capítulo 8, capítulo 9, el capítulo 9 es la oración de confesión del pecado de Daniel y de toda su nación, pero Daniel estaba intercediendo, sabiendo que ya se habían cumplido los 70 años del cautiverio babilónico. Él estaba orando, intercediendo por su nación para regresar y ser restaurados nuevamente en su tierra. Pero el mensaje era que la restauración y la liberación total de la nación requeriría un tiempo más. Daniel no entendía, pero el Señor le reveló. Y la profecía, la revelación profética es 70 semanas. Vimos la vez pasada que las 70 semanas comenzaron con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, según lo dice la Biblia en el libro de Nehemías capítulo 2, año 445 a.C. Pero lo que el Señor dice es: habrá 70 semanas. Y luego las 70 semanas tienen una división de 3 segmentos. Las primeras 7 semanas, que comenzaron con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, luego 62 semanas hasta la muerte del Mesías, que suman 69 semanas, y luego una semana o el último 7 profético de Daniel, la última semana o la semana 70. Ese es el cuadro que el Señor nos revela acerca de la historia del final de los tiempos. Es decir, esta profecía de las 70 semanas comenzaron hace tantos años, 445 años antes de Cristo, con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a avanzar un poco. Dice la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Fijémonos en este texto que se está profetizando la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del anticristo, del que habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero más adelante miraremos con detalle, un poco más detalles, esto acerca de este hombre que tiene una boca que hablaba grandes cosas o grandes blasfemias. En Daniel capítulo 7, versículo 24 al 26, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. La última parte del texto habla de tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es relacionado con un periodo que conocemos como el periodo de la gran tribulación, que son 3 años y medio. La primera vez que en la Biblia se menciona acerca de los tiempos, tiempo y medio tiempo, es aquí en Daniel capítulo 7, versículo 26. Pero miremos el versículo 27 de Daniel capítulo 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Versículo 27 ya nos habla de la semana 70, es decir, la última semana de las que el Señor le reveló al profeta Daniel en aquella visión. La profecía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Señor Jesucristo habló acerca de su segunda venida y Él da la profecía en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Vamos a mirar lo que el Señor nos dice acerca de esto. La profecía de la segunda venida del Señor Jesús fue la respuesta que Él le dio a la pregunta que los discípulos le hicieron. Leamos Mateo capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una sola pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor nos menciona las señales del fin del mundo. Estas señales comenzaron a cumplirse desde la ascensión del Señor Jesucristo. Es decir, estas señales, muchas de estas señales ya se han cumplido. La primera señal, el Señor habla de el aumento de los falsos profetas y la aceptación de los religiosos que admitirán dentro de las iglesias sus mensajes engañosos, y estos falsos profetas lograrán engañar, perturbar a muchos de los hijos de Dios. Mateo 24:5 dice el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es una señal. El aumento de los falsos profetas, de las falsas profecías y la aceptación de los líderes religiosos, aceptación de esos mensajes engañosos que los introducirán en las congregaciones, en las iglesias, y esto logrará traer confusión y engaño a muchos hermanos. Otra señal es el aumento de guerras, hambres y terremotos. Bueno, esto nosotros lo escuchamos a diario. Ese es el diario acontecer, pero no es reciente. ¿Cuántas guerras, cuántos terremotos, cuántas hambrunas, cuánta pestilencia se ha manifestado sobre la tierra? El Señor Jesús dijo en San Mateo 24, versículos 6 al 8: y oiré de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Son señales. Otra señal: al acercarse el fin del mundo,
la persecución hacia el pueblo de Dios será más severa y muchos abandonarán la lealtad a Cristo, abandonarán su fe o apostatarán de la fe. Mateo capítulo 24, versículo 9, sigue diciendo el Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Otra señal, Mateo 24, 12. Esto tiene que ver con que el desacato a la palabra de Dios, la violencia y el crimen va a aumentarse, pero también una señal es que disminuirá el amor natural y el afecto hacia la familia. Lo que estamos viendo. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Marcos capítulo 13, versículo 12. Y el hermano entregará a su hermano, a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Desamor. Disminuirá el amor natural y el respeto por los padres. Otra señal antes del fin del mundo, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio a todo el mundo. Ahora, ¿quiénes se salvarán? La Biblia dice: el que perseverare hasta el fin. Mateo 24, 13, el Señor dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando todos nosotros vemos la intensificación de estas señales, sabemos que se acerca el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez. Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De las señales que el Señor menciona en los primeros 14 versículos de Mateo capítulo 24, somos conscientes que estas señales se han cumplido. Bueno, el predicar el evangelio a todo el mundo, creo que es una de las señales que se está cumpliendo en estos tiempos. La responsabilidad de nosotros como iglesia es llevar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. Hoy día, si bien es cierto, hay tantos pueblos no alcanzados, pero a través de la tecnología, el evangelio está siendo difundido, predicado, y está llegando a muchas comunidades que para llegar allá físicamente es mucho más complicado. Pero estamos viendo el cumplimiento de esta profecía en estos tiempos presentes. Después de la semana 69, de las que hablábamos de la visión del profeta Daniel, la semana 69 se cumplió con la muerte del Mesías, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A partir de la semana 69 hasta la semana 70, como dijimos la vez pasada, hay una pausa en el reloj profético. Esto es lo que llamamos, esta pausa es la que llamamos o la que conocemos como la era de la iglesia o el tiempo de la gracia, que comenzó con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y que terminará en la mitad de la semana 70. Y luego les digo por qué en la mitad de la semana 70, en la primera mitad de la semana 70. Es decir, entre la semana 69 y la semana 70 profética hay una brecha. Este es el periodo de la iglesia, este es el tiempo de la gracia, y que terminará en la mitad de la semana 70, cuando el Señor rapte a su iglesia, cuando nosotros los cristianos seamos
arrebatados para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Es un acontecimiento glorioso y es la esperanza que todos nosotros los cristianos tenemos hoy, que el Señor viene por nosotros y que vamos a salir de este mundo antes de la segunda mitad de la semana 70, cuando se da la gran tribulación. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice la palabra: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos viviendo la era de la iglesia. Este tiempo que lleva 2000 años, un poco más de 2000 años, es la era de la iglesia, es el tiempo de la gracia. Pero como iglesia estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es la misión de nosotros como cristianos? ¿Por qué el Señor nos tiene aquí en la tierra aún? ¿Por qué no ha venido por nosotros? Hay varias razones, pero una de ellas es para que nosotros establezcamos su reino aquí en la tierra, para que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura. Es decir, la misión y a la vez la responsabilidad de todos nosotros los cristianos es predicar el evangelio a toda criatura. En Marcos capítulo 16, versículo 15, esta es la comisión que el Señor nos dio antes de que Él ascendiera al cielo. Él dijo: yo me voy, ustedes se quedan aquí, pero no están solos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero id y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, el que oye la predicación de la palabra, él toma la decisión, creer o no creer al evangelio. La Biblia dice en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, nuestro deber, nuestra misión, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, nuestra responsabilidad, nuestra misión es predicar el evangelio. El que creyere a la palabra y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es decir, para que una persona se salve, para que un hombre o una mujer sea salvo, la condición es creer en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en ese mismo capítulo dice: pero ¿cómo invocarán sin haber creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La responsabilidad que nosotros tenemos hoy como iglesia, aquí en la tierra, representando al Señor Jesucristo, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a todas las naciones, empezando por nuestra comunidad. Esto es parte del cumplimiento de las señales del fin del mundo. ¿Cuánto estamos dedicando de tiempo? ¿Cuánto estamos invirtiendo de nuestros recursos para que el evangelio corra y sea glorificado y las almas de los que están sin Cristo escuchen el mensaje, crean al mensaje y se salven? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo se salva, pero debemos predicar la palabra, y esta es nuestra gran misión. Estamos en la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, y en este tiempo Dios espera que ustedes y yo cumplamos con nuestra misión. Recordemos que solo queda una semana profética, una semana años. Solo queda la semana 70 por cumplirse.
Las otras 69 semanas ya se cumplieron. Todavía queda un 7 profético, un 7 por cumplirse. El último 7 de la profecía de Daniel, lo que llamamos este periodo, el periodo de la tribulación. La tribulación, la última semana profética es el periodo de la tribulación, que a la vez está dividido en 2 periodos de 3 años y medio. Daniel capítulo 7, versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. El periodo de la tribulación se describe en Daniel capítulo 9, versículo 27. Leámoslo nuevamente. Aquí se nos describe el periodo de la última semana o el periodo de la tribulación. Dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Al inicio de este periodo, de estos 7 años, al inicio de la semana 70, lo que la Biblia nos revela es que el anticristo hará un pacto con el príncipe, es decir, el príncipe que ha de venir, o el anticristo, hará un pacto con el pueblo de Israel. Versículo 26 nuevamente de Daniel capítulo 9. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Esto es Daniel 7, 24 al 26. Y el 27 del capítulo 9, versículo 27, dice: por otra semana confirmaré el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo comienza el versículo 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, el príncipe, que se refiere al anticristo, iniciando la semana 70, hará un pacto con el pueblo de Israel, es decir, paz y seguridad. A esa época, el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, ha sido reconstruido. Es decir, estamos hablando de la reconstrucción del tercer templo. Esto lo hablamos la vez pasada. Es decir, los judíos han vuelto a reunirse en Jerusalén, en el Monte Santo, en el templo, y se ha restaurado la adoración y los sacrificios. Esto parece que fuera imposible, pero si ustedes investigan, esto ya está en camino acerca de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. El anticristo, al inicio de la semana 70, hará un pacto con los israelitas. Tendrá que ver con tierras, tendrá que ver con cuestiones políticas, se moverá mucho la economía entre este pacto, y el príncipe será un personaje muy complaciente, muy agradable, pero esto lo hará por un tiempo, porque es el personaje bíblico o la encarnación de Satanás. No revelará en sí
cuál es su propósito y su fin, sino hasta al finalizar la primera mitad de la semana 70. Lo describe mejor el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 3 al 10. Leámoslo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En la última semana se manifestará el anticristo, aquel príncipe, y todo comenzará con el pacto que él firmará con Israel, un pacto de paz, y les permitirá que establezcan su adoración, que construyan su templo o usen el templo para la adoración al Dios de los cielos. Al finalizar la mitad de la semana, la primera mitad de la semana, el príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo, interrumpirá la adoración de los judíos, porque introducirá las abominaciones que dejarán el santuario desolado e inicia la persecución contra los judíos. Esto es lo que conocemos como la gran tribulación. La gran tribulación. El Señor Jesucristo nos advirtió de estos acontecimientos. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice el Señor. Y luego el verso 21 de Mateo 24: porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El fin de la semana 70 traerá el juicio sobre el desolador y también traerá justicia perdurable, es decir, las bendiciones del reino milenial del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 9, versículo 24. El Señor establecerá su reino. En síntesis, estamos viviendo el tiempo de la pausa, es decir, entre la semana 69 y la semana 70. Todavía no ha comenzado la semana 70. Estamos viviendo el tiempo o el periodo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Y este tiempo de la gracia terminará con el rapto de la iglesia. ¿Cuándo sabemos o cuál es el indicio para saber que ha comenzado la semana 70? Según lo leído en Daniel, es cuando el anticristo se manifieste como el gran líder político y económico mundial y quien firmará el pacto de paz con Israel. A partir de ahí ya podemos comenzar a contar años, calendario, años, 7 años, que tienen que ver con la última semana o la semana 70. Después de la primera mitad de la semana 70, con el rapto de la iglesia, comenzará la gran tribulación, la manifestación del hombre de pecado en su plenitud. Este es el tiempo de gran persecución para los judíos, que terminará
con la guerra de Armagedón. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Y es allí, al final, será el final de la semana 70, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy próximos al fin del mundo. Sí, esto lo digo no para atemorizarlos, sino para que nos alegremos y a la vez despertemos a una realidad. Cristo viene pronto. La profecía de las 70 semanas es compleja, pero una cosa es cierta: Dios tiene un calendario y Él está manteniendo todo según lo programado. En el programa de Dios, todo está cumpliéndose. Dios lo está manteniendo según el programa. Él conoce el fin de las cosas desde el principio. Desde el principio Él sabe cuál es el fin. La Biblia dice en Isaías capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor dice, lo que he hablado permanecerá. Debemos estar siempre esperando el retorno triunfal de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia para nosotros los cristianos es que no pasaremos por la gran tribulación. Cristo nos levantará. El Espíritu Santo nos levantará y recibiremos al Señor Jesucristo en el aire para estar con Él para siempre. Mientras la iglesia asciende al cielo, el mundo quedará en la etapa más terrible en cuanto a la devastación, al sufrimiento y todo lo demás descrito en la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Apreciados, Cristo viene pronto. Apocalipsis 22:7, Él dijo, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos la salvación, somos la nueva creación, somos la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Tenemos el cielo asegurado, esa es la realidad. Ustedes y yo que hemos creído en Cristo, sabemos que tenemos el cielo como nuestra morada eterna y es seguro porque somos salvos por la fe en el Señor Jesús. Pero esto no nos debería mantener en un estado pasivo, sino por el contrario, tanto anhelando al Señor Jesús en su regreso, cuánto más debemos enfocarnos en la evangelización del mundo, predicar la palabra. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios depende hoy de nosotros, la iglesia, para que el mundo escuche el mensaje del evangelio, crea y se salve. Como dije antes, ustedes y yo tenemos la eternidad asegurada con Dios. Somos redimidos, salvos, bendecidos, la nueva creación, hijos de Dios. No pasaremos por la gran tribulación, pero ¿qué del mundo que no conoce al Señor? Cooperemos con nuestro Padre Dios. Evangelicemos. No escatimemos esfuerzos por predicar el evangelio. Apoyemos la obra misionera. Salgamos al campo a predicar. Llevemos las buenas nuevas a este mundo que está confuso y sufriente por causa de todos los acontecimientos que estamos viviendo. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Es de la revelación de tus pensamientos acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo. Señor, gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, gracias por darnos tu vida. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo. Yo te pido que despierte la buena palabra en nuestros corazones. Señor, que la iglesia despierte en este tiempo y que vayamos a cumplir con la misión
la predicación de tu palabra a todo el mundo. Espíritu Santo, háblanos y úsanos. Pon tu palabra en nuestra boca y prepara los corazones para que crean al Evangelio y se salven. Gracias, Señor. Mantenga sus ojos cerrados. Si hay alguien que por primera vez está escuchando esta palabra y no está seguro de la salvación, quiero decirle que usted no tiene por qué sufrir la gran tribulación. Usted no tiene por qué ir al infierno eternamente. Cristo hace 2000 años pagó el castigo que usted y yo merecíamos. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que recibe la vida eterna. Todo aquel que cree en Él se salva. Creer es profesar. Creer es estar persuadido por lo que Dios dice. Si usted cree que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, entréguele su vida a Él y acéptelo, reconózcalo como su único y suficiente Salvador. Ese es el paso para que reciba la salvación. Si hay alguien, repita conmigo estas palabras con toda su fe. Señor, vengo a ti en esta hora, reconozco que soy un pecador, he oído tu palabra, creo en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, el pecado de la incredulidad. Hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame para hacerte fiel de ahora en adelante. Padre, gracias por salvarme y por hacerme tu hijo, por perdonar mis pecados. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Por la fe declare su salvación. Usted es un hijo de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Bueno, mi deseo es que la gloria del Señor se manifieste siempre en su vida, en su familia, en todo lo que haga, que sea prosperado, que el poder del Señor se manifieste de una manera especial en cada área de su vida. Feliz día, feliz semana para todos. Ahora en Ambiente Estéreo, Célula Pai en casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios en familia. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Célula Pai en casa. Por Ambiente Estéreo.